Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Espero que les encanten porque hoy le voy a hablar de la palabra de Dios. Sí, este es el mensaje, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de una Biblia, de la Biblia que hoy conocemos. Y la Biblia siempre lleva la palabra de Dios, lo que es verdadero y correcto, lo que Dios nos dejó aquí en la tierra para que nosotros pudimos conocer de su palabra. La Biblia no es un libro, sino es la palabra de Dios que fue escrita por sus hijos, que ellos fueron personajes basados a la realidad. Pero también Dios te habla en tu vida. Todo lo que está escrito es verdadero, que está lleno de sus promesas, consejos, historias y enseñanzas, para que nuestra vida pueda ser aprendida. Dios escribió su palabra para que todo cristiano pudiera leerla, obedecerla, amarla, creerla, meditarla y entenderla y también enseñar a otras personas sobre su palabra. Todo lo que escribió fue correcto, indicado y perfecto que Dios nos preparó hacia nosotros. Aquí, la palabra de Dios, todo lo que fue escrito fue real, que había sucedido. Y en la Biblia nos habla de personajes bíblicos sobre aquellos tiempos que ellos escribieron, lo que escribieron su testimonio, como que Dios no tuvieron un encuentro con Dios cuando Dios les habló, los mandó a cada uno de los personajes bíblicos. Y aquí, como vemos, aquí como vemos que en la Biblia nos habla de aquellos personajes que hoy en día conocemos. Y ellos, y ellos escribieron toda la historia para que Dios pudiera formar su palabra, para que Dios pudiera formar toda su palabra, lo que Él nos había escrito hacia nosotros. En Salmos 33, 4 dice, porque esta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Su palabra es recta, y todas las obras y toda la obra que ha hecho en sus manos fue a algo fiel hacia nosotros que él nos había dado. Y su palabra nos lleva y su palabra nos llena de su Espíritu Santo. Y a pesar que su palabra es hermosa, también debes aceptar en tu corazón y en tu vida, en tu mente, porque es cuando nosotros creemos y amamos a Dios. También debemos entender su palabra que nos enseña su verdad. Su palabra siempre nos enseña su verdad, porque Él sabe que tú has leído su palabra, porque tú fuiste testigo, porque porque tú has tomado una decisión en tu vida que a pesar fue muy importante, fue muy alegre que Dios te había dado cuando tú has leído su palabra. ¿Y cómo podemos entender la palabra de Dios? ¿Y cuál es la clave de un buen cristiano? ¿Qué es lo que debemos hacer en la palabra de Dios? Bueno, aquí te doy 3 puntos sobre puntos importantes que debes hacer en tu vida de la palabra de Dios. Y el primer punto es debes amar la palabra de Dios. En Proverbios del 4 del versículo 20 al 21 dice, Proverbios 4 del 20 al 21 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Tú, tú, como todo hijo o hija de Dios, debes escuchar atentamente sus palabras, Él, lo que Él nos dice hacia nosotros a través de un grupo de conexión o en la iglesia.
que nosotros, como todo un hijo de Dios, debemos escuchar su palabra. Y también cuando leemos la Biblia también tenemos que estar atentos de leer la palabra de Dios. Y ahí cuando Dios te habla hacia tu vida. La palabra de Dios está lleno de su amor, como Él te ama, y debes guardar sus palabras dentro de tu corazón, para que tu vida no esté lleno de preocupación ni de temor. Todo lo que Dios ha escrito en su palabra siempre lleva la verdad. Y su palabra nos llena de su amor y fidelidad. Y siempre hay que recordar la que Él nos habló en su palabra. Lo que Dios habló en su palabra cada vez que tú lees su palabra. Y, y cuando a veces leemos, pero también tenemos que amar la palabra de Dios, sentir que somos amados de Dios y lo que Dios te dice en su palabra siempre te habla con amor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tenía las palabras de Dios hacia muchas personas y les hablaba con amor de la palabra de Dios que ellos escuchaban, para que ellos sientan el amor de Dios que mostraba a lo que escuchaban su palabra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tenía las palabras de Dios delante de las personas. Él hablaba con la verdad. Y como Jesús fue enviado por Dios para sacrificar nuestra vida, pero también nos habló sobre unos consejos, parábolas, historias y todo lo que Jesús, el Hijo de Dios, tenía las palabras llenas de amor hacia todas las personas para mostrar su amor hacia todas las personas aquí en la tierra. Y es importante guardar la palabra de Dios, porque si tú guardas la palabra de Dios, Él te guarda a ti. Te lo voy a volver a repetir. Si tú guardas la palabra de Dios en tu vida, Él te guarda a ti. Se refiere a que si tú guardas la palabra de Dios, Dios te guarda tu vida. Y es cuando Dios nos cuida, cuando Dios está con nosotros, está ahí en nosotros, para que nosotros vivamos una vida llena de su amor, llena de su gozo, llena de su gran fidelidad, llena de toda la verdad lo que Dios nos habló. Tu vida ya no está en peligro porque has aprendido que Dios te cuida a través de tu fe. Como tú has confiado en la palabra de Dios, tú has tenido una gran fe de que Dios te había amado desde todos los tiempos y hoy en día, como tú ya has conocido de parte de Dios, tú debes amar su palabra. En Proverbios 4:6 dice: no la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. No la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Aquí tú nunca debes dejar la palabra de Dios, porque ella te conservará hacia tu vida y te guardará dentro de ti. No debes dejarla, más bien debes conservarla y aceptarla en nuestra vida. Y bueno, como aquí hablamos de amar de la palabra de Dios, aquí te traigo un segundo punto que tú debes creer en la palabra de Dios. También es importante creer en la palabra de Dios. Y este es el segundo punto. Debes creer en la palabra de Dios. En 1 de Pedro, del 1 al 23 dice: siendo de nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios siempre permanece para siempre, y todo lo que está escrito siempre permanece. ¿Y qué hablo de las personas? Bueno, te digo algo, que tú fuiste ya nacido por Dios, naciste nuevamente, porque sé que en tu vida has conocido lo bueno y lo malo, pero como a través del tiempo, a través de tu vida, has conocido la verdad de Dios.
porque tú has leído su palabra, y además que tú has leído su palabra, has conocido su verdad. Ustedes no fueron rechazados por Dios, porque los ama, y han escuchado y creyeron en Él, porque su palabra siempre permanece, que por ustedes confían en el Señor, porque su palabra trae salvación y protección para ustedes, por su confianza en Dios. Y cuando entregaron su vida, ustedes han obedecido su palabra, porque cada vez que han leído su palabra, han obedecido lo que había escrito. Han obedecido lo que habían escrito sobre entregar su vida, arrepentirse de Él, temer delante de su presencia. Su palabra vive para siempre, y Él vive por siempre. Su palabra vive por siempre, y Él vive por siempre. Y si la palabra de Dios permanece, Dios permanece. Dios nunca está ausente, Dios siempre permanece, está presente hacia su vida. Como tú confías en Dios, también confías en su palabra, porque es correcta y perfecta lo que Él nos habla y nos dice para nuestra vida. En nuestra vida no debes olvidar la palabra de Dios. Lo que Dios nos explicó, lo que dice sus mensajes y su palabra, para que tengamos una vida buena y sana. No debes abandonar la palabra de Dios, por esto es que tú debes confiar y a través de lo que había leído, tú has confiado, además de que en Él. Pero tan solo es confiar en Dios. Confía en Dios. Lo que tú has escuchado a través de las iglesias, a través de los videos de mensajes de los pastores, a través de las redes sociales, a través de, digamos que versículos y mensajes de parte de Dios, siempre lleva la verdad. Lo que ellos han predicado y ellos que habían escrito a través de las redes sociales, lleva la palabra de Dios, siempre lleva su verdad, porque ustedes, les felicito a todos de que ustedes han conocido la verdad de Dios. Solo confía en sus palabras en Él, para que conozca su verdad, y lo que Él escribió y lo que Él ha dicho es su verdad. En Proverbios 30 al 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Bueno, toda palabra de Dios también es limpia. Y también es cuando cada vez que escuchamos su palabra, Dios siempre limpia todos sus pecados. Y en la semana pasada de mi video anterior, que si ustedes pueden verlo, sobre cómo aceptar nuestra vida a Dios en aquel punto, sobre que debes arrepentirte, también debes confesar todos tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y también su palabra y nos limpia de toda maldad. Su palabra siempre nos limpia de todo pecado, porque cada vez que tú has confesado, Dios te limpia en tu vida por dentro, y también Él te perdona, porque tú has confesado su pecado. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado cada vez que escuchamos y creemos en Él. Siempre los protegen porque han tenido esperanza en Él. Ustedes han confiado en Dios y Él los protege de todo peligro que le acerca alrededor. Siempre los protege a través de que el enemigo te quiere atentar, que te quiere tocar, que te quiere atrapar. Pero no, porque ustedes han confiado en Dios. Han confiado en Dios. Ustedes cuando han leído su palabra y el versículo que nos habla sobre que
sobre que confía en Él, sobre que nos habla hacia nuestra vida. Y es cuando nosotros ponemos confianza en Dios. Usted no puede confiarse en ti mismo, porque porque Dios se aleja de ustedes. Porque cada vez que tienes confianza en ti mismo es cuando tú te sientes orgulloso. Y cuidado con ese orgullo, porque el orgullo te quiere caer en la trampa del enemigo. Cuidado, porque es mejor confiar en Dios que en ti mismo. Es mejor confiar en Dios en ti mismo. Si tú confías en Dios, Él sabe que necesitas algo en tu vida. Él sabe sobre tu vida que va a venir algo, lo que aparentemente pueda suceder. Y por eso hay que tener esperanza en Dios. Bueno, aquí hablamos de los dos puntos sobre que debes amar amar la palabra de Dios. El segundo, debes creer en la palabra de Dios. Y el tercer punto es muy importante. Es muy importante que ustedes hagan este tercer punto. Y el tercer punto dice, debes poner en práctica la palabra de Dios. En conclusión, debes obedecer la palabra de Dios. Obedecer. En Santiago 1 al 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Ustedes no es tan solo escuchar la palabra de Dios, ustedes deben obedecer la palabra de Dios, porque Dios lo que había escrito para ustedes también debe obedecer aquí en el mundo, porque sé que el mundo fue nacido por el bien y el mal, desde que aquella creación, desde que Adán y Eva desobedecieron delante de Dios, es donde Él nos habla que tenemos que obedecer a través de las iglesias, a través de sus mensajes, de los pastores, llevan la palabra de Dios, porque cada vez que nos habla de un mensaje de la palabra de Dios, también ustedes deben poner en práctica, debes poner en práctica en tu vida que tú tienes que hacer. Pero no tan solo es escuchar la palabra, sino entender la palabra de Dios. Deben entender la palabra y hacer lo que dice. O sea, que hagan lo bueno y aceptar su vida que ustedes tienen que ser lo bueno y bueno que Dios les dio a cada uno una habilidad especial en sus actividades. No olviden la palabra de Dios. Bueno, les explico. Ustedes en su vida Dios les dio un don que Dios les regaló cuando ustedes nacieron, pero también tenemos que utilizar aquel don para cumplir nuestro propósito, porque es su plan preparado para su vida. Y tan solo es que ustedes deben hacer de la palabra de Dios. Ustedes deben hacer lo que Dios nos habla. Y también lo que Dios nos habla, que es lo bueno, agradable y perfecto. Lo que Dios ha escrito en su palabra, bueno, agradable y perfecto. Y bueno, en el día no olviden separar un tiempo con Dios para leer y aprender lo que dice su palabra. Pero lee lentamente su palabra para que tú entiendas lo que Dios te habla. No tan solo es leer rápidamente como que si tú leas rápidamente pero de ahí no entiendes. Es mejor leer lentamente cada versículo para que tú entiendas lo que Dios te habla hacia tu vida. Y es que Dios te quiera hablar con palabras de amor, palabras indicadas y palabras correctas. Y es que Dios siempre te ha amado y Él habla con la verdad. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ustedes no deben apartarse de la palabra de Dios, porque ahí están sus leyes, sobre sus leyes que nos manda hacia nosotros, nos manda hacia nosotros por un llamado. Y aquí debes guardar la palabra de Dios en tu vida, porque si tú guardas, Él te guarda. Y tan solo para poder entender más de la palabra de Dios, tú tienes que meditar de la palabra de Dios. Y cada vez que tú meditas y entiendes, debes recordar en tu vida, para que en tu camino de vida esté lleno lo bueno, correcto, y que todas las cosas te puedan salir bien en tu vida. Y como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que nos lleva hacia la verdad sobre nuestra vida. Cuando meditas la palabra de Dios, vas a entender lo que dice. Y es su voz que Él habla hacia tu vida. Y bueno, esta frase, esta frase de un pastor, bueno, lo saqué sobre Alex Sampedro. Alex Sampedro dijo lo que me había impresionado. Si tú, bueno, la Biblia, la, tú, no, tú no lees la Biblia, sino la Biblia te lee a ti. De parte de Alex Sampedro, que él dijo su frase. Tú nos lees la Biblia, porque la Biblia te lee a ti. Es cuando la palabra de Dios te lee hacia tu vida, porque Él sabe qué has cometido, qué has sentido en tu vida a través de la circunstancia, a través de la situación, a través del problema. La Biblia te habla hacia tu vida con sus palabras, con las palabras de Dios que Él te habla, porque Dios sabe tu situación y corazón. Él te quiere animarte para que tú puedas salir de este problema que tú has cometido. Corazón, con esto es muy importante que Dios nos dejó aquí su palabra. Y nos quedamos sobre aquel punto sobre meditar. La clave en el meditar de la palabra de Dios es el silencio. Él es el silencio. Se refiere a que tú, cada vez que tú meditas, debe haber absolutamente un silencio. Un silencio que tú debes, cada vez que tú leas la palabra de Dios, debes parar ahí y entender. Tú debes meditar sobre la palabra, lo que Dios te ha hablado. El silencio te lleva a una respuesta clave que Dios te habla, y es que tú meditas en su palabra. Así podrás entender que Dios te habló en su palabra, pero hay que obedecer lo que Él nos dice. Siempre hay que obedecer lo que Él nos dice a través de su palabra. Y aquí en Deuteronomio del 28 al 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es importante obedecer sus mandamientos y escuchar la voz de Dios, porque su voz es su palabra de verdad, es su palabra que siempre lleva su verdad hacia cada uno de nosotros. Y lo tienes que obedecer obligatoriamente, para que tu vida determine cuál fiel ha sido al Señor con su palabra.
Si no obedeces, y aquí quiero que apuntes esto, si no obedeces los mandamientos de Dios, no has sido fiel a su palabra. Si no obedeces los mandamientos de Dios, no has sido fiel a su palabra. Y aquí le comparto en este video sobre que tenemos que hacer fiel de la palabra de Dios. Cada vez que tú obedezcas debes hacer fiel, porque si Dios ha sido fiel contigo, tú tienes que ser fiel en su palabra, porque su palabra nos lleva consejos, mensajes, uh, historias que nos enseña algo de nuestra vida. Y Dios y Dios y Dios te lleva a la verdad. Siempre nos conduce a la verdad, porque siempre ha sido fiel con nosotros y siempre te ha ayudado, porque Él te ama. Dios te ama a pesar que tú eres, a pesar de tus defectos, a pesar de tu identidad, a pesar de tu vida. Dios te ama. En 2 Timoteo del 16, del 17, en 2 de Timoteo del capítulo 3, del versículo 16 al capítulo 17 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios escribió su palabra para que todas las personas del mundo pudieran obedecer y seguir en un buen camino de vida, para que sean personas buenas, correctas y también amadas, y seguir salvando a personas de todo el mundo que conozca su palabra, que serán salvos del mal. Como ustedes han leído la palabra de Dios, ustedes deben compartir la palabra de Dios con las personas. Enseñe a sus amigos y a su familia, para que conozcan su verdad, lo que Dios les habla a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, porque su palabra nos aprende algo que hemos vivido, y corazón siempre nos habla con amor, nos habla con la verdad, y nos habla sus palabras indicadas hacia nosotros qué debemos hacer. Y Dios siempre lleva su palabra, que es perfecta, su palabra, que todo lo que ve escrito ha sido perfecto, porque todo lo que escribió siempre lleva la verdad, para que todas sus obras sean perfectas. Y tú, como hijo o hija de Dios, no dudes de su palabra, porque está lleno de su verdad. Seamos fieles y obedientes a su palabra y a la voz de Dios, para que seamos buenos hijos buenos hijos de su presencia y su reino. Y si tú obedeces la palabra de Dios y lo que a través de una oración Él te habló hacia tu vida, tú debes obedecer totalmente. Tú debes obedecer lo que Dios te había mandado. Lo que Dios te habla hacia tu vida es lo correcto, indicado, porque Él sabe que necesitas de ti. Él sabe que necesita algo en tu vida. Y corazón, que su Espíritu Santo que está aquí en la tierra nos lleva a su verdad. Nos lleva a su verdad. Tú no tienes que tomar las decisiones que tú quieras, sino el Espíritu te lleva a tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo nos lleva a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Y así que la palabra de Dios siempre nos lleva hacia su verdad. Todo lo que había escrito en su palabra siempre nos conduce a su verdad. Y también seamos obedientes, para que en un futuro más cercano, Dios permanece en su palabra hacia tu vida, y tú vas
aprender lo que Dios nos había hablado hacia cada uno de nosotros. Bueno, te doy gracias por ver este video, te doy gracias por este mensaje. Y antes de terminar en este video y siento como que el Espíritu Santo está hablando. Vamos ahora. Y en este preciso video, tú amigo, como tú estás viendo este video, te doy gracias. Y te quiero bendecir, te quiero que sigas siendo tú sigas siendo una buena persona, un hijo de Dios, para que toda su palabra siempre lleva y nos conduce a su verdad. Y tú tienes que obedecer lo que Dios te mandó aquí en la tierra. Padre Celestial, te doy gracias por aquella persona que está viendo este video. Bendícela y condúcela hacia su vida, sobre tu verdad que tú le has hablado aquí en su palabra. Donde tú, Señor Dios, nos lleva en un camino correcto indicado hacia nosotros, que tú nos había mandado a cada uno de nosotros. Que tú, Señor Dios, puedas ayudar a cada uno de ellos sobre qué necesita de estas personas. Yo te pido que tú puedas ayudar para que estas personas puedan decir las respuestas claras donde tú les hablas de su vida. Te doy gracias, Señor Dios, por este mensaje. Yo bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo sus actividades y bendigo completamente lo que esta persona necesita. Y que tú, Señor Dios, nos lleva y nos conduce a tu verdad, lo que nosotros hemos sido llamados por ti aquí en la tierra por un propósito que tú nos mandas. Te doy gracias, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te doy gracias por este video. Si quieren saber más sobre mí, no olviden seguirme en las redes sociales. Pueden seguirme como en Instagram, en José-Villa30, para que no se pierdan mensajes de Dios que yo les comparto. Y este miércoles voy a subir un video, el primer video que yo hice de mi primer mensaje. Debajo de los comentarios, ustedes me dicen que si ustedes quieren ver el primer video que yo hice de mi primer mensaje, no se lo pierdan. Si ustedes dicen que sí, bueno, lo subiré el miércoles a las 12. El miércoles a mediodía lo voy a estar subiendo. Y bueno, te doy gracias por ver este video. Compártelo, dale un buen like y suscríbanse si quieres escuchar más de los mensajes de Dios para ustedes. Yo me llamo Josué Villa. Nos vemos. Hasta pronto.